sí. Ahí Ahí estamos. estamos. Nos vemos poquito. Empezamos el último programa. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Estamos conectados y vamos ahora a invitar al tiro a Jonathan. Sí, Jonathan se tiene que... Pero Jonathan todavía no se une. Todavía no se une Jonas. Ahí te uniste tú. Sí, yo me puedo invitar a mí mismo. Lo voy a escribir por el WhatsApp. Yeah. Por el WhatsApp. De hecho, eres el único que está hoy día viendo. Claro. Viniste a nuestra despedida. Viniste a nuestra despedida. Dale, mándate un speech. Sí, estamos acá para inaugurar este último programa del ciclo de encuentros por Instagram. Y que nació hace exactamente 4 meses. De hecho, Jonathan me contaba que cumplíamos hoy día 18 programas de transmisión ininterrumpida entre pandemias, y confinamientos. Ahí sí. Buena, Jonas, ¿qué ¿Qué tal, tal? muchachos? Hoy no me veo, ¿Qué tal? ¿Cómo va? pero más bien, gracias. ¿Me escuchan? No me alcanzo a ver, sí, algo No, pasa. acá te veo. No, pero te ves bien, ¿ah? Te vemos espectacular. Estás apolíneo. Sí. Sí, está estupendo. Está un Charles Atlas. Sí, un Charles Atlas. Charles Atlas de mí. Sí. Un Charles Atlas Atlas Copco. del Instagram y del Jico Regido. O Chico Regido, no sé. Oye, Jonathan, estamos presentando este último programa de este ciclo. Así es. Inaugurando este último programa de este ciclo que tú nos contabas que son ya 18 programas. 18. Sí. Son... Cumplimos la mayoría de edad. Sí, Por eso ahí... 4 meses. sí. Ahora nos vamos de casa. Sí, nos vamos de casa. Sí, ahora nos van a ver predicar en la plaza. A esta Sí. misma hora, todos los miércoles. Apruebo y convención constitucional. Sí. Sí, pues chiquillos, 4 meses ya, pues 4 meses transmitiendo. Partimos la tercera semana de abril. Uh-huh. Y de ahí no paramos, partimos los domingos, hicimos una encuesta, nos pasamos al miércoles, cambiamos el horario, hicimos varios ajustes, tuvimos invitados, varios formatos, algunos programas estuvimos solo 2 personas, y así fuimos con el devenir de la pandemia, como hoy día que estoy yo desde mi casa. Y empezamos ¿cómo se llama? Con un campo de terror más o menos, ¿eh? Porque empezamos más o menos así. Tú desde tu casa y yo y Javier conmigo Sí. en el hogar de él. En la clandestinidad. Cuestionamos al principio si íbamos a usar o no mascarilla. Ah, Tú querías ir con yo quería mascarilla, estar blindado. mascarilla, mica, plástico. Yo quería hasta fumigar en mi Sí, programa. sí. Un preservativo humano, ¿sí? En un momento él fue un preservativo humano. Sí. Y ahí nos cuestionamos y si nos juntábamos o no. O sea, vivimos un poco lo que ha sido el proceso. Y recuerden que también fuimos enjuiciados, calificados, cuestionados, tensionados a propósito si correspondía o no correspondía juntarnos ahí en la vorágine del desconocimiento del bicho. Yo no sé si hoy día se sabe más del bicho o menos del bicho. Pero acá nunca aprendió el bicho, al menos no, el bicho no No ha digáis agarrado. eso. No digáis eso, por favor. No prendió, Los ríos no, cabro, o sea, esto no prendió. Cabro, el bicho no prendió, ¿no? Valdivia no se ha sobreinfectado como otras ciudades. Entonces, de hecho, nunca hubo una cuarentena total. Sí, afortunadamente ha sido un poco más tranquilo acá, pero lo que hemos sabido de que ocurre sobre todo en la capital o en ciudades como Antofagasta son complicadas, son otro escenario, muy diferente al que vivimos nosotros acá en Valdivia. Hay varias ciudades en la séptima región, me parece, que también entraron en cuarentena total ahora. Están aumentando Ya. casos en las zonas. Acá, afortunadamente, no. Sí, sí. Así que por eso también nos dimos las licencias que nos tomamos. Sí, claro. Bueno, Bueno, y también nuestro afán también de cuestionar también todo lo que emane desde las voces oficiales. También Exacto.
a lo menos tenemos una posición de sospecha, a lo menos. Y estuvimos del lado de los textos de Agamben, Judith Butler, Sí, la biopolítica. Paul Preciado, eh, este libro que causó revuelo también, que fue criticada por unas feministas orientales a propósito del nombre, La sopa de Wuhan, porque fue un nombre muy, Sí. según ellas, discriminatorio. Yo lo encontré hasta cierta Claro. razón, como que condenaron rápidamente como el epicentro del bicho y cuestionando un poco la economía anticapitalista que había y que rodeaba los mercados de Wuhan y en general los mercados de China. Y en general los mercados se generan en torno a los flujos fluviales, a las plazas, ¿sí? Entonces, convivimos con eso a propósito de este gran montaje, ya que estamos acostumbrados a montaje a propósito del Paco que por fin está preso un rato, ojalá que sea por bastante tiempo, ¿no? Entonces, volviendo a la idea, nosotros transitamos por distintos lugares también epistémicos de saber, íntimos, subjetivos, eh, y aquí estamos. O sea, fuimos resistiendo también como todos, como todes, ¿sí? Respecto a cómo convivir con la información escasa, muy escasa, tergiversada por la política gubernamental que nos gobierna, lamentablemente. Y la verdad es que creo que fuimos afortunados porque resistimos, ¿sí? Sí. Resistimos. El bicho Yo no nos ahí tocó. Sí. claro, no sé si es tan escasa, Rodrigo. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia. Yo más bien diría que ha sido como abundante información, pero muy errática con tomar decisiones apresuradas, con ocultar información, con mentir, con tergiversar, con manipular información. Entonces era como harta información, pero que daba poca certeza, daba poco lugar donde sostener un criterio para operar. Yo cuando me refería a escasa, me refería a que más que a ¿Mm? la cantidad de información que había, que más que información me parecía que había mucha redundancia, ¿sí? Sí. Había mucha redundancia y poca información, ¿sí? Oye, vamos saludando a la gente, que grato ver a Rodrigo. Rodrigo, sí. Claro, Saludos, sí. Rodrigo, también para ti. Un abrazo grande. Entonces, me refería a escasa porque efectivamente no había información de saber cómo movilizarse en la ciudad, de ver cómo va a estar el abastecimiento a propósito de la amenaza terrorista que están haciendo los camioneros, algunos camioneros, no todos. Sí, no todo, porque hay una diferencia Sí, en el gremio. sí. Y eso es importante, eso es información, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, si lo que llega a nosotros, si lo que llega a nosotros es una información escasa, tergiversada, redundante, rumiante, grotesca. A propósito, me gusta este concepto de lo porno tecno, Patriarcal. patriarcal, mostrar solamente el sangramiento, sabiendo que hay otras lógicas. Esa información para mí era escasa y de otra manera, como tú dices también, bastante errática, muy cruenta, maquiavélica, abyecta. Claro. O sea, Bueno, a partir de eso también es que desarrollamos un ciclo largo de cerca de 6, 7 programas en que enfrentamos el lado oscuro. sí, ¿Se acuerdan sí. de esos programas del lado oscuro que vimos ahí? Primero vimos ¿cómo era el concepto? Se me fue la idea. Hablando de todos estos como los pacos que salieron hoy día, como el Teniente Crespo y todo otro, que sacan como lo más oscuro, lo más perverso, esa era Sí, la partimos perversión. por la perversión, sí. Sí, es que fue interesante ese recorrido porque en el fondo nosotros nos articulamos como el colectivo a través del Instagram para poder en el fondo mantener la colectividad que se estaba viendo dificultada por las medidas biopolíticas. Mm, mm. Entonces nosotros nos mantuvimos ahí en una especie de resistencia y creo que ahí fuimos tocando distintos puntos, ¿no? Yo creo que el inicio fue ese, ¿no? Fue el no perdernos. Y después empezamos a ir a distintas partes como tocamos la locura, ¿se acuerdan? La normalidad, Mm, lo perverso, el lado oscuro. mm, Y ahí profundizamos, ¿no? En algunas cosas. mm. El miedo Eh, también lo abordamos. el miedo. Y en ese recorrido también dialogamos con otros saberes, ¿no? Por ejemplo, con el tarot, la poesía.
el mundo mapuche, el mundo feminista, el arte. Entonces, creo que ahí, no sé, fue realmente se ramificó en espacios que no habíamos pensado que iban a suceder. O sea, de hecho, nosotros, el primer capítulo fue muy artesanal, ¿no? Rodrigo fue a mi casa, de hecho, después él se tenía que ir como a las 11 12 de la noche a su casa, escondido porque estaba recién declarado el toque de queda, ¿te acuerdas? Corriendo, yo iba corriendo de trinchera en trinchera. Me subí en los techos de las casas, me escondía atrás de la chimenea. Asustado por ahí. Y yo también tuve que venir a su casa y después me tuve que devolver también como en clandestinidad, ¿no? Nunca nos pasó nada, pero sí después fuimos perfeccionando muchas cosas, cambiamos el horario, Jonathan compró distintos implementos, ¿no? Para poner música, para transmitir en vivo por YouTube, Nos poníamos nalca para cubrirnos, para camuflarnos. ¿Sí? compró foco, Emulando a Nalcaman. claro. Oye, sí, Jonathan, tú también. Para quienes nos están escuchando, Sí, lo que pues. dice Javier es súper certero a propósito de que no se vea. La pantalla tiene esta gracia, que en un recuadro cabe lo que cabe. ¿Sí? De hecho, cuesta ver la tridimensionalidad de lo que ocurre, ¿no? De lo que implica hablar. Hablar es un ejercicio. Y Jonathan hizo que nuestras conversaciones tuvieran otra iluminación, Claro, otra textura, ¿sí? Otra textura. Si el pretexto fue llegar a las personas durante este tiempo de una manera diversa, tocando el saber, tocando la experiencia, tocando nuestro lugar en el mundo y en esta ciudad también, nuestra propia relación e historia. Eh, Nada, Jonathan, lo que hiciste tú me parece que también fue iluminar un poco, ¿ah? Darle otro sonido, otra textura. sí, pues fue perfeccionar la técnica, porque yo con Rodrigo somos. O sea, yo me manejo un poco más quizás en las redes, pero también Déjale, de déjale. repente las dejo nomás, ¿no? ¿no? Rodrigo no le gustan las redes sociales y Jonathan fue el que le logró afinar, ¿no? Totalmente Lo sacamos. el que nos logró afinar la técnica, ¿no? De la iluminación, de la transmisión, de la música, etcétera, ¿no? Sí, sí. Ahí, Entonces, chiquillos, ahí quisiera tomar algunas cosas que plantearon. Bueno, nosotros partimos un recorrido ya más activamente político desde el 18 de octubre, ¿cierto? Ahí como que logramos externalizar todo lo que veníamos construyendo hace harto tiempo, particularmente en el ambiente académico. Mm, mm. Eh, y luego que nos extrayeron de ese lugar, nos fuimos a las calles y nos fuimos a ambientes más amplios, pero nos faltaba un lugar donde hacer una nueva forma de hacer política, no con las voces oficiales, no desde los medios oficiales, sino más bien un espacio que nos fuimos construyendo paulatinamente. Entonces, para mí este programa fue una nueva forma de hacer política, una buena forma de exponer nuestro pensamiento, no solo de lo social, sino también que esperamos desde la sociedad. Y como decía Rodrigo, esta pantallita, este recuadro, eh, es, a mi juicio pareció a la metáfora de la caverna. O sea, esto es lo que se alcanza a ver de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Mm. Eh, e intentamos ir construyendo un relato no muy formal en ocasiones, no muy organizado en otras ocasiones, sin un rumbo muy fijo la mayoría del tiempo, que creo que como se cuentan las historias, como se cuenta como son verdaderamente los relatos de las vivencias, un Mm. poco azaroso, un poco eh, sin un fin, ¿ya? Sin un objetivo tan claro, Mm. y que pareciera que no es bien visto eso. Hay toda una lógica de la eficacia, de la eficiencia, que tiene que tener claro el objetivo, el fin, el propósito. Y nosotros con este programa quisimos, de cierta manera, salirnos de ese escenario tan capturado por la ciencia, por la industria, por el mercado. claro, yo creo que ese fue un espacio de liberación que encontramos en esta red, ¿no? De hecho, me acordé la otra vez de la metáfora de la red. ¿Te acuerdas que Mm. hablamos? Que tú dices que la red atrapa, pero que la red también, o sea, que la red permite conectar, pero también atrapa, ¿no?
Y ahí la analizamos un poquito, ¿te acuerdas? Que en el fondo es que la red es lo que conecta, ¿cierto?, al pescador con el mar, ¿no? Pero también hay algo ahí que en el fondo la red para que el pescador logre conectarse con el mar es el mecanismo de colonización sobre el mar, ¿cierto? Mm. Entonces es bien interesante eso, porque si el instrumento que nosotros usamos, y Jonathan te ves al revés, ahí sí, ¿Ahí? se te veía la Ya. espalda, parece una puerta, pero era tu espalda. Sí. Entonces es como que el ejercicio de conexión con un otro trae aparejada una colonización, ¿no? Como que nosotros no podemos dejar de no colonizar, por decirlo así, no podemos dejar de no influir en algo, de no subjetivar en algo, ya sea por los instrumentos que usamos, por los encuadres que, que, que utilizamos, ya sea por las palabras que decimos o las que no decimos, como que de alguna forma el mundo nuestro en el que más estamos es este mundo que nos colonizamos mutuamente, ¿no? Y si bien la red nos permite también transmitir un mensaje y conectarnos con el mundo, así como el pescador se conecta con el mar, también nosotros colonizamos ciertos aspectos también, ¿no? Estamos colonizando, estamos subjetivando, estamos tendenciando ciertas cosas. Y no hay, y ojo que no hay, no estoy echando la culpa de algo, yo creo que no hay dispositivo que esté lejos de eso, ¿ya? Creo que, y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando las ciencias sociales estudian, por ejemplo, los otros mundos, ¿no? En la clínica también se puede ver cuando el enfoque del terapeuta y el terapeuta también coloniza de alguna forma a su terapiado. Pero, por ejemplo, en las ciencias sociales, también en la psicología social o la antropología, cuando nos acercamos a los mundos comunitarios, también lo estamos colonizando, aunque no querramos. Como que va con nosotros, ¿no? Como que va con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras redes, con nuestros comentarios, con nuestra forma de entender, con nuestro lenguaje. Entonces creo que ahí nosotros en ese sentido igual como que nos liberamos de eso, ¿no? O sea, asumimos que o sea, que vamos a producir quizás un efecto y que eso diera lo que diera, ¿no? Nosotros simplemente no nos queremos perder y queremos también mantener una unión con la gente que nos ha seguido siempre, ¿cierto? Y en ese sentido quiero agradecer a todos nuestros estudiantes, nuestros ex estudiantes, nuestros colegas, y los profesores que también nos siguieron, pacientes o pacientes de vivo, de otras personas, Jonathan, ya, amistades, familiares, mi madre, que siempre estaba. Un saludo a la madre de Javier, ¿eh? Así que ha sido interesante, ¿no? Y también sus comentarios también nos han, podríamos decir, o sea, también nos han influido, ¿no? Sus comentarios también nos han hecho redireccionar el programa. Entonces, tengo entendido que para ahora, bueno, queremos hacer algo distinto, ¿no? Rodrigo, ¿tú quieres leer algo? Sí. ¿Cierto? Yo también tengo un poema que después se lo quiero compartir. Sí. Jonathan, no sé si tú también quieres hacer una performance, quieres bailar o manifestar. Escuchemos a Rodrigo, escuchemos su escrito. Sí. Ya, no. Y claro, y también quizás explicar un poco, antes de leer este breve escrito y de compartirlo con ustedes, de que esto es un receso, justamente como mencionábamos ahí en el pie a página de la foto, ¿no? Es un receso, es un descanso para poder escucharnos, tomar aire. Nuestras vidas se han movido en estos 4 meses también. Han aparecido nociones que antes no estaban dentro de nuestro cotidiano, ¿sí? Normalidad, felicidad, ¿sí? Perversidad, confinamiento, desconfinamiento. Toques de queda ya estábamos acostumbrados por lo menos del 18 de octubre, ¿sí? Cordones sanitarios, aduanas sanitarias, salvoconductos, COVID-19, o sea, fíjate, mascarillas. Ocurrió en un periodo muy corto de tiempo una cantidad de señales, de nuevos términos, y con eso también traía aparejada una cantidad de afectos que nos fueron moviendo. Y eso nos fue colectivizando. Yo comparto contigo. Esto no es solo un tributo a nuestro ejercicio docente en la universidad en la cual nos conocimos nosotros, ni a los estudiantes, ni a los estudiantes que nos acompañaron y que nos siguen acompañando, algunas de ellos amigos hoy día, ¿sí? Sino tiene que ver también con cómo nosotros hemos planteado nuestra vida, cómo nosotros vamos dando cuenta de la ética que está a la base, no solo del ejercicio docente, sino también de la concepción de vida.
de la concepción de amor, de la concepción de la relación con el otro, el respeto y la dignidad. Y eso hay que sostenerlo, es una lucha constante, ¿sí? Entonces, quería hacer ese alto. Bueno, el programa de hoy tiene como nombre ¿por qué pretexto? ¿Sí? ¿Qué es un pretexto? Permítanme un desliz. Acepten una falta de cuidado, un desvío, de no reparar desde un inicio de estos encuentros sobre el nombre y la historia reciente de este colectivo que también, en más de una forma, es de ustedes, quienes nos están viendo hoy día, quienes nos escuchan y quienes nos han acompañado. Un pretexto toma al menos dos caminos de significación. El que concierne a una excusa, que en palabras del discurso amo, en significaciones del habla hispana, más conocida como la RAE, ¿sí?, refiere a un motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado. El otro sentido, uno menos imperativo, con el sentido común que el anterior, se enlaza con aquello que antecede a un texto. Eso es un pretexto. Un preámbulo, un juego de enunciados por enunciarse. Ambos se superponen para contarles brevemente sobre el origen de este colectivo, sobre la resistencia ante los olvidos y el fuego de la memoria. Traigo a Benedetti y a ese gran simulacro que es el olvido. Abro la cita. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas. Esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. Esto es muy lindo lo que viene, ¿eh? El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite los recuerdos atroces y los de maravilla quebrará los barrotes de fuego. Arrastrarán por fin la verdad por el mundo y esa verdad será que no hay olvido. ¿Sí? O sea, uno no escoge qué olvidar y qué recordar. Y lo que hicimos nosotros en la universidad fue una resistencia para no olvidarnos de qué implica hacer docencia, qué implica la libertad de enseñanza y qué implica la consideración de los estudiantes como unos iguales que también nos enseñan y son nuestros maestros. El colectivo pretexto es tomado por el rizoma y las líneas de fuga del dispositivo universitario, en el cual nos conocimos junto a Karina, a quien le mandamos un gran abrazo. Yo sé que no nos ve en el programa, pero fue un pilar fundamental en nuestra construcción también, a Jonathan y a Javier. También tiene que ver con nuestras historias narradas y los silencios dormidos de nuestras biografías, desde el saber académico y las resistencias institucionales ante un amasijo ideológico cercano al objeto. A eso nos enfrentamos, ¿eh? No la odio. Con una propuesta paradójicamente sublime, la libertad del ser humano. Esa era la gran consigna, ¿no? Nos propusimos hablar, leer, nos abrazó la palabra y el amor, la ira y el temor, ¿por qué no? Nos propusimos no olvidar de dónde veníamos y por qué estábamos allí. Nos fuimos arrimando a conversaciones cada vez más claras, cercanas, colectivas, necesarias para traducir las incomodidades tras las rejas levantadas de manera veloz en la institución donde ejercíamos docencia, sino también en esta ciudad, en este país, desde el 18 de octubre en adelante y hacia atrás. El olvido estalló, Chile despertó, se aburrió, vociferó y exigió dignidad. No siempre es claro el origen, más bien esconde fracturas y ansias, equívocos, mitos y delirios. Nuestro origen como colectivo de seguro nos anticipa al recorrido de encuentros que nos vinculan hasta hoy. Y esos días universitarios. Continuaremos luchando y deconstruyendo nuestro origen, volveremos a él. Hermoso. Eso... y ahí estamos, pues. Ahí estamos. Emociones, sí. Ahí estamos. Sí, me gustó, Rodrigo. Ahí estamos. Interesante como partes con el tema del olvido, ¿no? Como que, por más que uno quisiera olvidar, el olvido pareciera, o la memoria, tener como una existencia aparte de uno, ¿no? Como que es algo que nos supera, que está ahí como un mundo abstracto,
que está conectado emocionalmente con nosotros y que por más que querramos olvidar, pareciera que tiene vida propia, ¿no? Sí, sí. Los recuerdos tienen vida propia. Claro, Sí. claro. Y ahí lo conecto después con lo que planteas de la universidad, claro, como que el dispositivo en el que nosotros estuvimos era un dispositivo muy olvidón. Quería olvidar, quería, pero a la fuerza, como machacando la memoria, ¿no? La conciencia, para poder hacer que la gente que está ahí se olvide de la violencia, se olvide de los abusos, se olvide de el poder que se impone, ¿no? Se olvide de sus propias necesidades, se olviden de sí mismos y que estén ahí echando a andar esa máquina, ¿no? Está bien ensamblada en el dispositivo, ¿no? Dispositivo económico, político, de la educación de mercado, ¿no? De la movilidad social, etcétera, ¿no? Y, y, y potente, ¿no? Y creo que, claro, lo que tú dices después de nuestros estudiantes, nuestros colegas, creo que, o sea, sin ellos nosotros nunca hubiésemos en realidad hecho lo que hicimos, ¿no? Era nuestra fuente de inspiración. Y me gusta como lo plantea esos días universitarios, ¿no? Como, y claro, fueron días universitarios preciosos, ¿no? Estar en la universidad es precioso, estar ahí estudiando, trabajando, leyendo, investigando, transmitiendo, ideando cosas, son cosas que son muy jóvenes, ¿no? Son muy frescas, ¿no? Son muy creativas, en un ambiente muy, por más que esté capturado el espacio del saber, ¿cierto? Ocurren unos rizomas, como tú dices, que refrescan, ¿no? El alma, ¿no? Porque ahí la magia está cuando uno coloca el corazón en esa estructura de hierro, ¿no? Porque lo único que puede derretir el hierro es el corazón. Es lo único que permite que tú vayas de un pasillo a otro, ¿no? Que abres recovecos que no están permitidos, ¿no? Pero cuando los abres te das cuenta que son necesarios, ¿no? Que todos lo necesitan, o que la gente que resuenan en eso necesita esa libertad, esa liberación, ese proyecto, esa idea. De hecho, cuando es tan interesante porque justamente cuando se levantó la reja, cuando se erigió, ¿sí? Ese símbolo fálico de la represión, enrejar, se abrieron las puertas de la universidad para un pensamiento divergente. Es la reja a la que instalaron al principio. Sí, ya. la reja. Se instaló la reja Sí. después del estallido social, durante el estallido social, Sí, después sí. de la inauguración del estallido, y el estallido del olvido, como dice Benedetti, ¿eh? No nos olvidamos de cómo estábamos viviendo, ¿sí? Entonces lo que ocurre ahí es tan importante que esa reja se levanta para que sepamos cómo trabajamos siempre de la resistencia. Esa reja se levanta y se abren las mentes, se abren las puertas, los estudiantes y nosotros nos unimos, aparecen otras voces, aparecen otros representantes, nos empezamos a colectivizar. Entonces cada vez la vida nos enseña que cada vez que hay una barrera, nos volvemos creativos y creativas y creativas para poder sortearla. Porque el deseo no conoce límites. El deseo no conoce límites. Mire, quiero ahí leer un comentario que nos envía Only a Human. Hoy él nos acompaña siempre Only a Human. ¿Eh? Dice, algo pasa ahí. A ver, ahí dice, felicidades por recordar el derecho universal de la libertad de expresión y la dignidad de las personas. Crear un espacio y regalarnos parte de su tiempo. Gracias. Oh, qué lindo, muchas gracias. Muy, muy buen comentario, precioso. Chiquillo, yo quisiera retomar algunas de sus palabras de lo que plantea Rodrigo. Y me gustaron varias palabras, por ejemplo, de que uno no escoge lo que se olvida, la ética, sobre todo abogando al respeto y a la dignidad. Y esta posibilidad también de construir relatos, de construir historias. Porque es fácil caer en esta ilusión que nos intentan vender de que todo es algo que viene, el eterno venir, con la figura o con la palabra que se ocupa hoy día tanto como esto del proyecto. Todo es un proyecto, todo es algo que se está construyendo y siempre mirando hacia adelante. Y siempre se supone que es para mejor. ¿Ya? O sea, muy afiatado también esta noción que hemos tratado de romper, que es esta noción del progreso y del desarrollo, que está capturada en todos los ámbitos. Entonces la universidad está para
para que tú te transformes en tu proyecto, para que saques lo mejor de ti mismo. Pero eso se olvida del pasado, se olvida del relato, se olvida de cómo se fue construyendo. Claro. Y en esa construcción, en ese relatarse, y ese relato no puede ser individual, jamás ese relato puede ser individual, porque siempre está referido a otro, a un sujeto, a un lugar, a un espacio. O sea, el relato solo toma sentido cuando está referido a algo, hay un contexto que le otorga el significado. Eh, entonces, en ese relato aparece la dignidad como elemento fundante del relato. Y aparece el respeto, porque además respeto a la fuente, respeto al origen de donde apareció. Y el relato da inicio en un punto que es arbitrario. Yo no escojo, también lo plantea Rodrigo, uno no sabe dónde empiezan las cosas. Uno las funda en algún momento, pero eso es una arbitrariedad. Y muchas veces es una mirada retrospectiva. O sea, digo, bueno, y en ese momento lo fundamos, pero en ese momento no sabíamos que lo estábamos fundando. Nosotros no sabíamos que íbamos a fundar un programa de 4 meses. Se nos ocurrió en algún momento empezar a hablar entre nosotros y transmitirlo por esta plataforma. No sabíamos que íbamos a hacer 18 programas, que íbamos a estar 4 meses. Hoy día estamos mirando hacia atrás, viendo a la gente que nos ha acompañado y ahora le estamos otorgando un sentido. Pero de lo que pasó, que viene para adelante, no tengo idea, no sabemos. Pero esa incertidumbre es la que a mí me alienta también. Esa incertidumbre, ese no saber para dónde va a salir esto, es lo que me permite también navegar con la incertidumbre de lo social, laboral, familiar, económica, etcétera, todas las incertidumbres que nos están permanentemente atravesando y que nos han dicho que hay que combatir esa incertidumbre. Y curiosamente hoy día me enteré que cuando se descubrió o cuando se creó el alprazolam, de un dato que descubrí hoy día, cuando se creó el alprazolam, al poco tiempo apareció el trastorno por crisis de pánico. Lo construyó la píldora. La píldora construyó ese diagnóstico. Mira. No sé qué, no sé, ya, me quedé en blanco. Sí. Michel Foucault, ahí está. ¿Cómo? El discurso crea realidad. Sí, arquitectura, genealogía del poder, sí, arqueología del saber. O sea, lo que tú dices es que en el fondo, y esto es importante porque nos convoca también el tema de la salud mental. La salud mental se transformó en un dispositivo finalmente de ver cómo se trataban los diagnósticos finalmente, ¿sí? Para ver si había una especie de recorrido de red, ¿sí? La red tenía que funcionar muy desubjetivante, ¿sí? Entonces en ese sentido no hay que sorprenderse hoy día mucho del mundo. No esperábamos solo cómo iba a ser este programa, no esperábamos tampoco cómo iba a ser el mundo en octubre de 2018 y tampoco en marzo de 2020, ¿sí? Y todavía se sigue fantaseando, ¿ah? Hay una especie de costumbre de volver rápidamente a esto llamado normalidad. Parece que todo en septiembre acá en Chile mejora. En septiembre cambian las cosas, se vuelve a clase. El 18. Claro, el 18 de octubre ahí. No saben nada que hora es el 18 de octubre. No les... Claro, el 18 de octubre. Entonces, claro. Oye, quiero leer un comentario de Rodrigo. Rodrigo Reyes Payera. Dice, han generado un espacio libre, respetuoso, honesto. Se los agradezco. Aprendí tanto de tantos estudiantes. Pues así es, en el contacto nos desarrollamos, creemos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Así es, pues, un gran docente, un gran profe. Sí, pues. Compromiso, ¿ah? Rodrigo deja de hacer clase una vez que nos vamos nosotros, ¿sí? Claro. Fue uno de los profes que sorpresivamente hace un acto ético y poético también, como es él, ¿sí? Exacto. Para quien no lo conoce, es un artista de tomo y lomo, ¿sí? Claro. Y es un acto político de acompañamiento. Entonces, yo agradezco mucho ese gesto, como también lo fue el de Diego Martín, también el de Alejandra Enríquez, Daniela Mayra y Juan Sembrano. Sí, fueron las personas que acompañaron en ese momento.
Mira, me gustaría leer un poema a mí. Dale, pues, Ya, dale. tengo un poema para esta ocasión. Este lo escribí antes, eso sí, no fue exclusivamente dirigido como lo hizo Rodrigo, pero creo que este poema habla de la amistad, ¿ya? Y habla para mí el pretexto fue un pretexto, lo que es el programa, para mantener nuestra amistad. Y creo que es muy importante Mira siempre tener amigos, ¿no? Amigas, con quien conversar, con quien desarrollar nuestras ideas, ¿ya? Y también apoyarnos en los momentos difíciles, ¿no? Porque todos vivimos momentos complicados, ¿no? Momentos de incertidumbre, de dolor, ¿ya? De sufrimiento. Entonces siempre es bueno cuando hay un amigo o una amiga que está ahí, ¿no? Que está presente. Así que yo también se los dedico a ustedes, chiquillos, ¿ya? Dice, quiero verte volar. Así se llama. Los perros ladran a lo lejos y los chamanes siguen uniendo mundos. El mundo divino con el terrenal y el infierno con el planeta. Y tus ojos siguen contemplando cómo todo esto sucede, cómo todo esto sigue pasando frente a nuestros ojos. Y nosotros, como testigos estéticos de un mundo que va cambiando. A pesar de nuestra perla interna, de nuestra mueca irresoluta, y actores somos de un mundo sin tregua. El mundo nos quiere ver actuar, nos quiere ver sollozar. En el trasfondo oculto de nuestros pensamientos, en la careta oculta de la fiesta de gala, el mundo nos quiere ver explotar, nos quiere ver brillar, y tú sigues ahí mirando, anhelando un presente sin futuro. Un presente sin pasado, el momento, solo el presente, que te da la vida para que lo explores en su potencial. Pero tus manos van perdiendo la energía, van soltando la capacidad creativa que te da la vida, y descansas las manos en tus bolsillos, y las sacas para pagar el pan diario, y tu chaleco te queda grande, cada vez más grande. Ya no sonríes tan fácilmente, te mofas de las películas que retratan el modismo, el estereotipo reptiliano de nuestro ego, del anhelo del sex symbol, adorado por las rubias y también de las Rusias teñidas. Pero acá estoy yo, protegiéndote, dándote aliento cada vez que tocas fondo, cada vez que caes en lo mismo, en la herida interna que no has podido superar. La cicatriz te sigue doliendo. Y me escuchas, sabiendo que este momento pasará, que al fin crecerás y expresarás la energía que está ahí para ti, almacenada en el fondo de ti mismo, ansiosa de girar, de entregar y ser recibida, de la locura genial que esconde tu lengua, de la lascivia creativa que has estado guardando. En un momento próximo a tu muerte egótica, todo saldrá a la luz y el mundo necesitará tu palabra, tu mano, tu lectura. El mundo te pedirá tu luz, tu música, tu poesía en carne viva. Y descanso cuando puedes volver a caminar, cuando te levantas de tu cama infestada de olor a fiebre y me siento un poco más viejo, pero me das la energía para rejuvenecer, para volver a ser quien soy, a darte el aliento que necesitas. No eres el único que está sufriendo, soy tu viejo amigo que viene a darte aliento, a darte lo que necesitas para ser quien eres. Y no sabes lo iluso de todo esto. Yo también necesito tu debilidad para seguir viviendo. Pero la verdad es que preferiría que no me dieras un motivo más, porque lo que quiero es verte volar. Eh, Oye, dedicado a usted y a la amistad y los momentos a veces difíciles que vamos viviendo, ¿no? oye, pero está hermoso. Oiga, pero ustedes están unos letrados. Sí. La prosa. Oye, Bueno, yo la verdad es que no preparé nada, más bien hermoso. estoy improvisando. Vale. La verdad es que se me estaban mirando algunos de los apuntes. Tengo aquí mi cuadernito donde fui preparando muchos de los programas, muchas de las lecturas. eh, y, y-
Y también, bueno, hablando de eso, yo la semana pasada tomé un tema que alguien después me lo recordó, que les pareció súper interesante, que era este concepto de la carencia y de la pobreza. Mm, ¿Se acuerdan que algo desarrollamos por ahí? mm. Eh, y quisiera leerles también algo que en algún momento eh, muy, muy encima del estallido, eh, que se refiere a la pobreza. A mí me gustaría como rescatar ese concepto, me gustaría resignificarlo. No desde lo neoliberal, no desde erradicar la pobreza, sino levantarla como algo digno, como algo de respeto. Y escribí en algún momento esto: la pobreza nunca se fue, nunca nos dejó. Estaba a la espera de que algo develara ese espejismo que nos dijeron era el desarrollo humano. La pobreza nos daba señas, se dejaba entrever. En las escuelas públicas, niños abarrotados en salas de clases, escuelas que parecen cárceles, o en el mejor de los casos, guarderías. Escuelas que entregan la alimentación básica de los menores, que intentan suplir la que ellos mismos denominan las falencias de la familia. Escuelas pobres en términos materiales y espirituales, escuelas estériles y esterilizadoras. Nada brota de ellas, solo consumen, son como agujeros negros, se tragan los recursos económicos, las esperanzas de los niños, los sueños de los maestros, las capacidades del espíritu colectivo, la sabiduría del territorio, pobreza en su máxima expresión. La pobreza nunca nos dejó, la vemos en nuestro sistema de salud, la promesa de sanación, el compromiso nunca cumplido de proporcionar bienestar, promesas vacuas, un sistema que basado en el progreso y la ciencia cree en poseer todas las respuestas, cree en poder generar todas las preguntas, cree en poder derrotar a la muerte. Cuánta soberbia, cuánta ilusión. En los consultorios, en los hospitales vemos la pobreza, personas sufrientes frente a personas orgullosas, cuánta carencia. La gente necesita hospitalización, entra a un paréntesis de sí mismos, se somete al régimen de los hábitos, o más bien a su doctrina. Ya no importan sus costumbres ni sus creencias, ni siquiera aquellos que los han mantenido sanos durante tiempo. Nada de hospitalidad, solo homogenizarse en la maquinaria de la estandarización, el procedimiento y el protocolo. Aquí no cabe nada de sí, solo cuerpo desnudo, despojado, sin tiempo, sin historia. Solo es disminución de signos y síntomas de la patología. Es pobreza. Pobreza por despojo, por desconsideración, por la pérdida de la riqueza del encuentro y de las subjetividades. La pobreza no termina aquí, se ve también en las relaciones laborales. Hay dos tipos de empresas: las grandes, que están dentro del circuito de los capitales, cotizan en bolsas, las AFP especulan en ellas, están a cargo de los connotados magnates del país, son las que contribuyen a las campañas políticas y son las que influyen en las leyes. Sin embargo, solo contribuyen con el 20% de los puestos de trabajo. El resto están en el segundo tipo. Son empresas pequeñas, muchas de ellas familiares, subcontratistas, con pocos trabajadores, con relaciones contractuales frágiles, empresas que están amarradas a financiamiento, tanto con bancos y otras instituciones, empresas frágiles, dependientes. Al mínimo contratiempo corren el riesgo de quebrar, ni siquiera el Estado tiene buenas condiciones de negociación con ellas. En definitiva, empresas pobres, frágiles, que ante el riesgo de desaparecer no dudan en sacrificar la relación con los trabajadores. Las otras empresas son moralmente cuestionables. El nivel de pobreza que acumulan es grotesco. Pobreza moral. Los trabajadores entonces son vistos solo como parte de la ecuación del capital, no como personas. Son limitadas sus capacidades. Cuánta pobreza en nuestro país. Hasta ahí quiero seguir leyendo. Sigue, pero quiero dejarlo hasta ahí.
Oye, está potente. Bueno, se viene el primer coloquio, Jonathan, yo creo. Oye, y sabes es tan potente lo que tú escribes y analizas. eh, Me conecta el tiro con un comentario que hizo Gabriel más arriba a propósito del plato digno. Mm. Sí, es como que un plato de comida tiene que llevar el apellido de la dignidad para que se pueda nutrir alguien, ¿no? O sea, me, me- me activa de manera casi inmediata con lo que señalas a propósito cuánta pobreza, sí, cuánta pobreza en el más amplio sentido también, ¿no? Ahí la Karina, un poco citándola, hablaba y hacía un recorrido de la aporofobia, ¿no? Ah, sí, Aporofobia. Sí, Adela Cortina, gran filósofa española. ¿De quién es? Disculpe. Adela Cortina. Sí, a propósito de este temor espeluznante a la pobreza, ¿no? Ah, tú, bueno, tú has participado de manera, ¿cómo se llama?, sistemática en las ollas comunes allá en la población Menzel, ¿sí? Y claro, y vas viendo ahí eh, cómo se va conjugando las relaciones humanas a propósito de un plato, el agradecimiento, la fila, y no solo el eslogan del pueblo ayuda al pueblo, ¿ah? Y eso me parece que es verdad, eso es algo real, el pueblo ayuda al pueblo, sino también cómo ese territorio desentraña esto que tú mencionas de manera tan clara, y que tú de alguna manera lo tocas también en tu poema, en esa parte que dices, yo también necesito de tu debilidad para seguir viviendo, ¿sí? En el fondo, me parece que la conexión con la pobreza, con la locura, con las personas que migran, con la diversidad sexual, es una forma de encontrarse y desencontrarse todo el tiempo con lo débil que somos también. En algún momento lo señalamos acá, ¿no? Somos todo diversidad. No hay un patrón. No es, no es, no es Luxich. No hay un patrón. Y no es Vigi, no es Piñera, hermano grande. No hay un patrón. Fuimos colonizados dentro de este ultraliberalismo por la idea y la fantasía de vivir en una sociedad sumamente feliz. claro. Y no era de extrañar, y no es de extrañar, no es de extrañar que los grandes síntomas posmodernos de estos últimos 10 años tengan que ver con los excesos y los extralímites, a propósito de la crisis de pánico que mencionaste y el alprazolam. ¿Sí? O sea, el extralímite tiene que ver con que habría que preguntarse qué tipo de sociedad estamos viviendo que nos tenía tan encarcelados para querer escapar, ¿sí? Para querer escapar, huir, dejar de vivir. ¿Sí? Eh, ¿Quieres detenerme un poco sobre eso? claro. Pero ¿quieres terminar? No, como que ya se me fue la idea. Como que, no, como que ya está ahí. No, sí, Ya, Javier, dale, dale, Javier. Ya, bueno, ahí tenemos un comentario también de, será Javier Illesca, dice, saludos, dice, hola Javier, ¿qué tal? dice, las escuelas y las maquinarias que produce esclavos de la homogeneidad, qué pobreza. Sí, claro, claro que sí. Sí, yo creo que nos metimos en eso, o sea, este país, al menos nosotros somos hijos de la dictadura, ¿no? Nuestros padres vivieron la dictadura, yo nací en el 82, ustedes nacieron antes que yo, pero estábamos en dictadura igual, entonces nosotros crecimos en un país, ¿cierto?, que se aparentaba ser muy limpio, ¿no? Muy higiénico, ¿no? Era un gran mall, ¿no? Supuestamente las calles principales, las calles populares donde se grababan, ¿no? Las distintas, no sé, las noticias, de donde llegaban los extranjeros, ¿no? Generalmente, no sé, por el centro, ciertas calles, ciertas avenidas, ciertos barrios. Era como que de un país que trató de mostrar donde no había pobreza, ¿no? De hecho, ahí se crea, con la planificación de esa época, se crea la Fundación para la Superación de la Pobreza, ¿no? O sea, la pobreza era algo que ya estaba siendo superado, ¿no? Eso era como el discurso y que todos acá había una clase media pujante, ¿no? Se podía consumir libremente, la economía chilena era una economía sólida, ¿no?
De hecho, dentro de todo ese clasismo que se establece, hay un clasismo etnocéntrico también, con las fronteras, ¿no? Éramos como la casa linda en el barrio pobre, ¿no? ¿Cierto? Esa era como la caricatura que se quería vender, ¿no? Y la pobreza, al menos en Santiago, se veía, ¿cierto? Como supuestamente de Plaza Italia para abajo, de Plaza Italia para arriba, había una división de clase social muy grande, y de alguna forma toda la tendencia social era como a estar de Plaza Italia para arriba, ¿no? Ese era como El el, arribismo. el arribismo, exacto, esa racionalidad arribista que permeaba todas las subjetividades y los juicios, las conversaciones en la mesa, las conversaciones familiares, ¿no? Incluso las amistades estaban dadas obviamente entre barrios, ¿no? De los mismos territorios que se compartían, ¿no? La experiencia con lo ajeno era algo muy distinto, no era algo cercano. Entonces creo que lo que tú tocas, Jonathan, es potente, porque es que ese arribismo, ese clasismo, ese racismo también, que está presente en la sociedad chilena, se instaló fuertemente con el 73 en adelante. Y nosotros como hijos de eso tuvimos que hacer un ejercicio de descolonización, ¿cierto? Descolonizarnos, de desideologizarnos de esas tendencias arribistas, esas tendencias clasistas, para entender que la vida es mucho más diversa que lo que nos quería plantear el Estado chileno y sus empresas, ¿no? Ese era como el cuento. Y creo que ahora vivimos momentos muy distintos, al menos yo acá en Valdivia veo que igual obviamente está esta polarización social, pero creo que igual está mucho más integrado acá. Está mucho más integrado que en ciudades como Santiago. Y también las nuevas generaciones vienen mucho más despiertas, ¿no? Una vez Pedro Cayuqueo decía que, las generaciones de ahora vienen como con aplicaciones nuevas, ¿no? Como que están activadas ciertas aplicaciones, así como usando el parangón con los móviles, ¿no? Con los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes. Entonces él decía que nosotros, nuestras generaciones ya más viejas, están estos chips así machistas, clasistas, racistas, xenófobos, sexistas, eran mucho más masificados. En cambio que las nuevas generaciones tenían otras aplicaciones o tenían desbloqueadas ciertas aplicaciones. O sea, cuando está un chiste machista con los cabros o las cabras más jóvenes, al tiro se detecta, ¿no? Al tiro se sale la alarma machista, ¿no? Un chiste racista igual, clasista igual, como que está mucho más abierto. Dejó de ser chiste. Exacto. O sea, la aplicación que se abre, claro. Miren, la aplicación que se abre es que justamente aquello que nos reíamos, porque nos reíamos de la diversidad. El humor toca mucho las oscuridades de uno. De hecho, nosotros entramos al lado oscuro haciendo un poquito la memoria que decía Jonathan de este ciclo de programa, por el comentario que se mandó Mañalich, ¿eh? Un comentario que es muy difícil comentar, es muy difícil ubicarlo. ¿Sí? ¿Cuál de todos? ¿El de persona? El de buena persona, el visto de buena forma. Y la vuelta a la normalidad, o sea, bajo esa lógica, lo que tú mencionas es tan relevante porque nos pone en un lugar de cuestionamiento permanente de lo que ya estaba ahí, de lo que ya estaba ahí, ¿te das cuenta? Entonces, me parece que el ejercicio de descolonización es un ejercicio que también se los debemos a las nuevas generaciones. Exacto. Fueron las juventudes quienes saltaron y se atrevieron a dar un giro o a saltar al torniquete, olvidar ese giro, olvidar el trámite, la burocracia y decir esto no va más. Y en ese sentido, para retomar un poco la lógica, habría que cambiar el nombre también de quienes estudian, de quienes son más que alumnos, quienes estudian. Porque quienes estudian son maestros, vienen con un saber. A propósito de descolonizar, con eso lo que estoy diciendo es que el saber no es solo academicista. Exacto. Y la psicología comunitaria, como tú lo sabes bien, ha rescatado los saberes que siempre están ahí. Puede poner la oreja. Exacto. ¿Sí? Puede poner la oreja. ¿Sí? El saber no sabido, ¿sí? Estaba ahí. Bueno, eso también consiste en el abrir los diálogos y el empezar a historizarse, a relatar historias. Porque el relato nos abre posibilidades de sentido, nos rompe esta lógica de temporalización de un pasado, un presente, de un futuro lineal y unidireccional.
nos permite hacer unos saltos al pasado, proyectarnos hacia el futuro en forma simultánea, nos permite hacer esos saltos. Y también nos permite, cuando hacemos esos saltos temporales, volver y percibir algo que pasamos por alto, que en esta visión de futuro lo dejamos pasar, quedó por ahí olvidado, pero no tan olvidado. Y que un joven, un adolescente, nos muestra, ¿sí? Ustedes esto estaban viendo antes, y hoy día esto no se los permitimos, porque eso estaba mal, porque eso provocó daño, porque eso hizo sufrir a mucha gente por producto de su burla, producto de su falta de respeto. Y esa juventud nos está mostrando cómo esos relatos antiguos, esos relatos anteriores, estaban provocando daño. Con esto no quiero decir que lo de antes era malo y lo de ahora es bueno, por el contrario, sino más bien hacer esos ejercicios de repensar una voz hegemónica, mirar algunos relatos alternativos, volver a colocar otras categorías en ciertas historias que ya sabíamos, nos permite refrescarla, resignificarla, reinterpretarla, y que buena parte de ahí uno se puede reencontrar con esas heridas, con esos sentimientos que quedaron atrapados. ¿Ya? Aquí quiero rescatar a Byung-Chul Han. Él dice que nuestra sociedad está muy centrada en el presente, muy centrada en la emoción, pero que la emoción, al ser automática, al que se te gatilla, al ser un afecto muy rápido, se pierde esta posibilidad de narración, y que solamente en el sentimiento está esa posibilidad de narración, porque es esta emoción situada, es esta emoción territorializada, es esta emoción en donde tú le atribuyes un sentido y un significado en tu vida. Entonces, él dice, muchas de las patologías que vemos hoy día es por la falta de sentimentalismo. Somos una sociedad con falta de sentimientos, muy emocional, pero muy poco sentimental. Y yo creo que en la medida que este tipo de programa vamos construyendo un lazo afectivo, un sentimiento, un sentido de comunidad. Para este mismo filósofo él plantea que la felicidad está en la amistad, ¿ya? No está en este proyecto personal a futuro, sino que está en cómo nos articulamos entre nosotros y vamos construyendo un sentido colectivo, pero en la amistad, en una igualdad de condiciones. En esa construcción, en esa emergencia de sentido, de significado, de sentimiento, ahí recién podría aparecer, emerger la felicidad, pero no como una búsqueda implacable, incesante, siempre proyectada hacia ese horizonte, sino más bien como algo que emerge natural, espontáneamente. Entonces no es necesario ansiarla, no es necesario esperarla. Sí. Ahora es curioso eso porque en el fondo lo espontáneo fue justamente lo que nosotros denunciamos, que fue capturado. Sí. ¿Sí? No hay espontaneidad hoy día. El mercado, esta sociedad, la forma en la cual se llevaron y se organizaron las instituciones para acumular capitales todo el tiempo, para poder acreditar, fíjate que la lógica de la acreditación viene por lo menos hace 15 años. Acreditar que uno sirve. ¿Sí? Es como la acreditación universitaria. Acreditación universitaria, acreditación de dispositivos de salud, acreditación de servicios de salud, acreditación gestionado, acreditación de colegios. Acreditación de tu situación socioeconómica. ¿Te das cuenta? Es la lógica, pareciera que para poder conversar hay que acreditar. ¿Qué te está diciendo eso? Que desconfiamos pero profunda y rotundamente del otro. Lo que instaló el mercado es justamente la desconfianza en el otro. Fíjate que el divorcio, a propósito de lo que menciona, el divorcio que hay entre las distintas etapas generacionales hacía que los niños por allá, los adolescentes por allá, ambos en tierra de nadie, en el campo legal, los adultos, se definió una adultez. Nos quedan 25 segundos. ¡Ay, no queda nada! Oye, pero ya. Bueno, así como llegamos, así nos vamos. Oye, Ya, estamos sí. entonces. Oye, y así como llegamos, así partimos en los primeros programas. Estábamos con Rodrigo y Jonathan aparte y ahora cerramos así. Volvamos nomás, pues, volvamos unos par de minutos. Volvamos, ya.
estamos transmitiendo en vivo aquí y ahora vamos a hacer nuestra última, una despedida, ¿no? Porque de repente nos dimos cuenta que ya estábamos en la hora, ¿no? De hecho, nos quedaba 20 segundos. Ahora, Sí, ¿se unió? ahí está. Sí. Jonas Mann está. Jonas. Sí. Justo está mi madre. Hola, madre. Amigo, tu madre llegó a despedirte, ¿verdad? No, oye, la madre, ¿eh? Llegó a despedirse. Oye, pues nada, estamos hablando, no, ya no me acuerdo de lo que estamos hablando, pero estaba Oye, hemos tomando, hablado muchos temas hoy día, muchos temas. sí, estaba tomando algunas Sí. palabras tuyas a propósito de el divorcio que hubo entre las distintas generaciones y que tuvo que haber un acting no pensado, donde las ciencias dejaron de mirar lo que ocurrió como una especie evolutiva imperante, que va siempre hacia arriba, una especie de escala de finanza, y nos dimos cuenta que las juventudes, hay una escena que a mí me marcó mucho, agradablemente, que es cuando empieza el estallido en Santiago y sale una imagen de un hombre grande caminando por el Parque Bustamante como de Plaza de la Dignidad hacia Irarrázaval, ¿Ya? diciendo el Chile despertó, Sí. gritando, firmando él. Y que ya es interesante que un hombre mayor, grande, pueda tener un dominio sobre este aparato celular, Sí. va filmando y se escucha el caseteo en distintos edificios a cada costado del Parque Bustamante. Y eso fue maravilloso. Él estaba en júbilo, no lo podía creer, Sí. pero también lo esperaba con mucho ahínco, como muchos de nosotros lo esperamos, que dejásemos de estar anestesiados por un sistema que no nos tenía tranquilos y nos tenía bastante preocupados. Sí, sí, qué interesante lo que dice Rodrigo, porque a mí igual me pasó eso, ¿no? Yo sentía que en nuestro país siempre sentía que había algo muy artificial que estaba instalado, ¿no? Y como ser hijos de la dictadura, uno nació con eso, entonces el pez no se da cuenta que está en el agua, pero en algún minuto empieza a darse cuenta de cuál es su medio natural, ¿no? Y nos dimos cuenta que vivíamos en una sociedad con como unas reglas de pasaje, ¿no? Muy establecidas, ¿no? Había que estudiar, ¿no? Trabajar, casarse, ¿no? Y ser feliz, ¿no? Era como... y estaba todo como coordenadas muy claras, ¿no? Como que había que ir de un paso al otro. Porque todo se compraba en supermercados, ¿no? Las grandes tiendas, las noticias, los rostros, como que era toda una Matrix, ¿no? Que estaba súper instalada y que de alguna forma se diseñó para que nosotros la creyéramos, ¿no? Así como Truman Show, como Matrix, ¿no? Como que... Pero yo siempre sentí que algo estaba fallando en eso, como que siempre lo sentí artificial, la verdad. De hecho, una vez me acuerdo que como me acuerdo quizás como el año 2012, me acuerdo que hubo un corte general de Santiago, yo estaba en Santiago, estaba con mi hermana, y mi hermana le dio un poco de miedo eso, ¿no? Ese corte de luz. Y yo le dije, hermana, tranquila, le dije, a mí no me da miedo que se corte la luz. Fue el 2010, fue para el terremoto, que después se cortó la luz. Dije, me da lo mismo, porque creo que esto es mentira, ¿no? Como que se corte la luz o que esté la luz, da lo mismo, ¿no? Como que hemos vivido una vida social tan artificial que incluso es mejor que se corte la luz porque así podemos ver lo que no vemos nunca. Y siempre sentí, cuando también estaba estudiando en la universidad, también sentía eso, como que el hecho de estar ahí, de haber escogido esas cosas, ¿no? Como que de haber escogido trabajar, o sea, estudiar lo que estudié y todo, sentía que fue un camino lo que se pudo haber sido otro, ¿no? Y que yo me acuerdo que yo pensaba eso cuando iba en la micro y veía, ¿no? Como todo fluía, como yo veía que quizás yo después tenía que usar terno para trabajar, ¿no? Con corbata, para mí era muy simbólico del sistema, ¿no? De estar encajado en un sistema. Siempre me generó como una duda, como esto es así, pero puede ser de otra forma, ¿no? Como que esta construcción social puede ser otra, ¿no? Nunca lo vi como algo fijo. Y, y creo que cuando Chile despertó el 18 de octubre, de alguna forma, todas esas necesidades existenciales y también materiales y concretas salieron a la luz, ¿no? Que en el fondo es lo que vivir en un país. Pero vivir en Chile es un país muy complicado, porque primero vivimos en un país que niega su origen territorial, ¿cierto? O sea,
a los pueblos originarios, Samba Canuta, por decirlo así, el Estado genocida, criminalizador. Es impresionante la violencia estatal que se yergue sobre los pueblos originarios, sobre el pueblo mapuche y los pueblos del norte. Igual, hay países donde, o sea, hay regiones donde fueron totalmente eliminados los pueblos originarios. En la cuarta región, ahora hace poquito están saliendo los dieguitas, pero ahí se perdió totalmente la raíz ancestral. ¿Ya? También la sexta, la séptima, por ahí están empezando a salir ciertos temas mapuche. En la metropolitana se empezó a repoblar por el tema urbano, pero toda esa franja, que es una franja riquísima en términos territoriales, ancestrales, de sabiduría de la naturaleza, totalmente bloqueado, ¿no? Tenemos unos cerros impresionantes en Santiago, ¿no? Desde el Cerro de Renca, subiendo al Santa Lucía, ¿cierto? Al San Cristóbal, ahí después apuntando hacia el Cerro del Plomo. Hay una historia del territorio, de los cerros ahí, que es muy potente y uno en Santiago no tiene idea de eso. Entonces creo que es muy complicado eso. Después un país en dictadura permanente, una sociedad post-pinochetista, como lo hablamos con Jonathan, ¿cierto? Clasista, que elimina la pobreza, que siempre trata de apuntar hacia arriba, sin importar lo que eres, cómo te sientes, da lo mismo. Entonces creo que, y lo que más me llama la atención es que en Chile, a pesar de todas esas dificultades, bueno, de una economía excluyente, de mucha pobreza tapada, hay excelentes artistas, ¿no? La vida del artista en Chile es dificilísima. Un artista en Chile tiene que trabajar y en su tiempo libre desarrollar su arte. Y hay artistas, pero impresionantes, reconocidos a nivel mundial. Lo mismo, pensadores intelectuales, científicos, que a pesar de todas las dificultades que nos trae esta sociedad, como que se brilla, ¿no? Chile brilla en la poesía también, sin duda. Entonces, creo que a pesar de las dificultades, el pueblo chileno es un pueblo que logra sacar esa, que es pujante en esa creatividad. Y eso yo lo encuentro valorable, ¿no? Porque hay en otros países donde hay cosas que son más fáciles, ¿no? Y que un artista puede vivir más fácil, vivir una vida distinta es más fácil, hay mecanismos que lo permiten. Acá estamos totalmente bloqueados por todos lados y con discursos oficiales muy agresivos, ¿no? Entonces creo que hay que seguir adelante nomás, seguir colectivizándolo y seguir haciendo estos ejercicios de frontera, ¿no? De no quedarnos en nuestros barrios, no quedarnos en nuestras generaciones, en nuestros gustos colonizados, sino que de expandirnos, buscar a los demás, buscar lo que no conocemos. Y ahí vamos a ir abriendo otros pasajes que yo creo que son necesarios. Así que sigamos con la libertad y yo me despido con mucho ánimo porque sé que vamos a hacer otras iniciativas. ¿Ya? Sí, defender la sociedad, sí, defender la sociedad. Sí, sí, yo quisiera tomar varias de las ideas que ustedes tomaron y cuando pienso, digo, ¿cuáles son los relatos colectivos que tenemos? Y generalmente me cuesta encontrar algunos que no sean desde desastres naturales. Ahí generalmente porque mucha gente me pasaba, amigos de Santiago principalmente, el tema obligatorio que todos teníamos algo que contar y donde podíamos estar mucho rato conversando es a partir de los terremotos, por ejemplo, el 85, el 2010. Y también, casi todos también coincidíamos con esta sensación de irrealidad que estamos viviendo como una especie de mundo de Bilzipap, un mundo de fantasía, con un mundo muy homogenizante, como todos iguales, pero a la vez todos iguales, pero también todos separados. Como, oye, pero no te juntes con él, oye, ¿qué va a pasar? Oye, este es mala junta. O sea, siempre hay un discurso donde hay un temor al otro, pero a la vez también te quieres parecer también a ese otro. Sobre todo a ese otro que pareciera que le está yendo mejor. Y uno habla del familiar que tiene más lucas o que tiene casa en la playa, pero esconde al familiar pobre o al familiar con algún diagnóstico psiquiátrico. Eh, entonces como que todos nos queríamos parecer y todo eso que era distinto lo tratábamos de esconder. Y eso genera un mundo de fantasía, un mundo irreal. Y sumado a eso, siempre dándole la espalda al territorio. Eh, Acá en Valdivia es muy presente, o sea, tenemos tremendos ríos por todos lados y nadie los navega. No hay flujos Y los quieren por... interrumpir. Se creó la ciudad a espaldas del río. Es interesante eso. Sí. En Santiago se construyeron espacios donde hay fallas tremendas de territorio y que han habido tremendas desgracias de personas. Eh, eh,
porque no se entendió el territorio, no se entendió el lugar, la geografía que estaba ahí presente. Y en lo personal, por muchos años, yo me he sentido muy desarraigado, eh, porque siempre pensaba que daba lo mismo donde uno viviera, uno podía hacer su proyecto de vida independiente del lugar, como si el territorio no influyera en cómo uno se subjetiva. Y a partir del 18 de octubre principalmente, y ahora principalmente en pandemia, donde nos hemos visto mucho más replegados a lo cotidiano, al hogar, encuentro que sí importa dónde uno esté viviendo, pues, el clima, el territorio, las fronteras, las quebradas, el río, el viento, todo influye en cómo uno se relaciona, los vínculos que uno establece, en los ritmos que uno tiene, en las energías que se movilizan, en los olores que uno percibe. O sea, toda nuestra riqueza como ser humano, que no es solo lo racional o solamente estas emociones que emergen así como un volcán, tienen que estar territorializadas. Entonces, estoy hoy día aprendiendo a respetar principalmente el territorio, el lugar, a situarse. Los grandes escritores lo que a mí me llama y me encantaba desde siempre de la literatura, es cómo hay personas que en su prosa son capaces de trasladarte a territorios particulares. Cuando uno lee a García Márquez, cuando uno lee a Kundera, cuando uno lee a cualquier autor de renombre, en su relato te transportan, te llevan a un territorio particular en donde en ese lugar la historia toma sentido. En ese lugar la historia toma significado. Y hoy día pues los territorios pueden transformándose. Hoy día la virtualidad nos permite ir que aparezcan nuevos territorios que no existían antes. Yo creo que hoy día eh, los aparatos tecnológicos nos han permitido indagar en nuevos territorios, pero eso no quita tampoco la riqueza de lo anterior, son complementarios. Eh, y yo creo que para allá deberíamos seguir como trabajando en nuestros colectivos, tampoco sin esta pretensión de futuro esplendor, ni esta pretensión de desarrollo humano, ni en estas pretensiones de la riqueza interminable, de la sobreabundancia. La copia feliz del Edén nunca existió. Claro. Nunca existió. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo que nos da infinitas posibilidades de cambio y de transformación. Y de que nosotros podamos colectivizarnos ahora, no desde el desastre natural, no desde esa carencia tan, no solo de la carencia material, sino que ahora empecemos a construir una nueva, a socavar esa carencia cultural, esa carencia territorial. Yo creo que por ahí me gustaría más construir una nueva forma de entender la pobreza. y para que eso ocurra, otras personas que están desarraigadas, quizás como tú lo estuviste, puedan viajar hacia ese lugar. Y para eso hay que democratizar la educación, la cultura, la visión de país, el cariño por la tierra, el reciclaje, el respeto por la diversidad. ¿Te das cuenta? Porque es un ejercicio de renuncia. Pero quienes han vivido siempre en un lugar en los cuales han sido despojados, tú lo nombraste bien a propósito de la pobreza, es muy difícil que se desarrolle siquiera un ejercicio respecto a el lugar en el cual se vive si lo que se está haciendo justamente es sobrevivir. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que nuestro ejercicio va también por poder eh, instalar espacios de conversación, de pensamiento, de intervención como lo hemos desarrollado nosotros tres en nuestros distintos lugares que nos hemos desenvuelto y muchas de las personas también que nos acompañan ahora y quienes también hacen un trabajo invisible y silencioso, por ejemplo, las cocineras de las ollas comunes, ¿sí? Y cocineros también, con donde estás tú, ¿no? Eh, Todo eso me parece que va gestando la posibilidad de confiar en el otro. Si tomo tus palabras, lo que ocurrió a propósito de los efectos atroces de la dictadura es que el otro era un absoluto desconocido o desconocida. Y claro, por ende era sinónimo de amenaza. Amenaza. ¿Sí? Y si eso lo unimos al imperialismo del capitalismo y el ultraliberalismo, finalmente la pega quedaba solamente en uno. Claro.
Sálvate como puedas. Tú eres lo más importante. Tú eres tu propio gerente. Tú eres tu propio entrenador. Vamos que se puede. La libertad es tuya. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, Pero ojo que hubo... hay que sospechar de todo aquello que venga de manera incuestionable. ¿Sí? Hay que sospechar. Elisa Rubinesco, Freud, Lacan, Foucault, Nietzsche, Hegel, Iván maestros de la Zamorano. sospecha. ¿Qué quiero decir yo? Porque Iván Zamorano, yo recuerdo que fue la primera figura pública que rompió el individualismo en el discurso chileno. Porque siempre se hablaba, para ser buen deportista, ¿cierto? Tenías que, se hablaba del talento o de la disciplina, ¿ya? Entonces, pero Iván Zamorano incorporó a un tercer elemento. Iván Zamorano decía, sí, el talento es importante, pero más importante es la disciplina. Está lento. No, y dijo, pero no hay talento ni disciplina que surja sin un coach. Y él siempre fue muy agradecido de sus coaches, de alguien que lo estaba guiando, que le decía lo que tenía que hacer, por dónde tenía que entrenar, qué le faltaba, que lo guiaba, que lo orientaba. Y las cazuelas que le da la mami. La cazuela de su Las madre. cazuelas que le da la mami. Entonces, Iván Zamorano para mí fue un gran potético, ¿no? Como cabeceaba, metía goles, sacaba el nacionalismo chileno ahí, ¿cierto? Hasta que le compró al Estado. Y ahí, hasta ahí Hasta el Transantiago. Hacerle propaganda al gobierno de Bachelet Sí. en el Transantiago. Sí. Y se fue la cresta. Sí, ahí fue mal. Pero Iván Zamorano, ¿por qué lo nombro? Por el tema de que él también rompió esto de que si tú lo haces te va a ir bien, todo depende de ti, sale adelante, el que madruga Dios lo ayuda y todo. No, él le dijo, había un coach, tiene que haber un otro, ¿no? Que te tiene que estar observando y tú tienes que confiar en él. Y ahí él dijo que gracias a sus coach él logró llegar adelante. Quizás cuando decidió apoyar a Bachelet no tuvo coach. Algo habría que pasar. ¿Qué pasó con el coach ahí que te vendiste al Transantiago que fue un despelote? ¿Quién lo asesoró ahí? Pero más que el coach es, me parece, la confianza en que alguien confía en ti a pesar de tus limitaciones. ¿Sí? Fíjate que Dolto, Lacan, Bion, pero principalmente Dolto y quizás Winnicott también, daban cuenta de cómo no había nada más aniquilante o intimidante para un niño o una niña que la madre siempre esté encima de uno. O sea que tiene que haber una falta para que alguien se despierta y se lance al mundo. Entonces, eso que tú pones como un ejemplo que puede ser como un poco humorístico, no solo es el coach, sino que también es que alguien pueda confiar en otro que no va a abusar. Exacto. Y no va a abusar porque es pobre, no va a abusar porque el apellido no es González ni Tapia, no va a abusar porque es de tal población, no va a abusar porque viene, ¿te das cuenta? Y eso corre para las distintas lógicas. Por eso yo creo que hay que defender la sociedad. Y lo que hicimos nosotros es justamente un pretexto para arrimarnos a esta lucha que hoy día estamos dando desde otro lugar, desde nuestros hogares. ¿Ah? Estamos dando nuestra lucha desde nuestros hogares en torno a esto que tú dices, Jonathan, también esta quizás, no es virtud, pero este alcance que tiene estos aparatos para poder mapear otros territorios. ¿Sí? Con estos aparatos, con este recuadro, esta foto que se saca, llegamos a distintos lugares. Más esto es un mapa, no es la realidad. Por eso citaba a estos autores a propósito de la sospecha. Sospechar de todo que venga con esta carita feliz todo el tiempo. Claro. El sujeto Oye, quiero tomar no existe. Aquí Paulo Llanos, gran amigo, él habla de la confianza. También un poco más adelante hace un comentario sobre el territorio. Paulo, gran amigo, el scout de toda la vida, conoce muy bien los territorios, muy amante de la naturaleza y de los entornos. Bueno, yo quiero tomar ese concepto de la confianza, porque es un concepto que se utiliza harto. De hecho, toda la especulación bursátil se basa en la confianza. Pero no me gusta ese sentido de la confianza, sino más bien me gusta el sentido de la confianza. Tú cuando confías en alguien, a mi juicio, es cuando esa persona, yo confío cuando yo sé que esa persona puede faltar a mi expectativa. O sea, yo espero algo de alguien y mi confianza no está en mis expectativas, es lo que yo espero que esa persona pueda hacer.
sino que la verdadera confianza, a mi juicio, está dada en que esa persona en algún momento va a faltar a mi expectativa y eso no me va a generar problemas. Mi hijo, por ejemplo, yo confío en él, o sea, puedo confiar realmente en él cuando él falta a mi expectativa. Puede hacer lo que él quiera, más allá de lo que yo espero de él. Ahí yo estoy poniendo en verdaderos términos cuál es mi confianza que le tengo. No cuando él hace lo que yo espero. O sea, no es que yo confíe en tus talentos. Yo confío en que tú en algún momento vas a hacer lo que tú quieras, aunque yo no lo quiera. Y creo que esa forma, esa forma de entender la confianza, sustentar la falta, es la que nos faltaría desarrollar, es la que nos faltaría ir construyéndola de otra manera. Como pensar que el otro se puede equivocar, puede hacer lo que yo no espero, que pueda tener su otredad en sí mismo, sin que importe lo que yo crea o lo que yo opine. Cuando logro desarrollar esa confianza, que es la plenitud de la otredad, creo que ahí recién podemos fundar relaciones más genuinas, mucho más, eh, no sé cómo llamarlas, pero mucho más profundas, de verdadero amor. Pero sin duda un trabajo permanente, un trabajo continuo de qué es lo que yo espero del otro. Bueno, tocaste varios temas, lo profundo, lo verdadero, lo genuino, que yo sospecho de todos esos términos, ¿ah? Sí, Son conceptos que me parece que han sido muy manipulables a propósito justamente de esta idea liberal de que el respeto por el otro, la libertad, la felicidad, el bien común, te das cuenta, y estamos en un país que está bien apolillado. ¿Mm? Que hay que meter, ¿qué le echaban las abuelitas a los... naftalina, ¿Ah? naftalina. Eso. Naftalina, no, pero había un palo, había una ramita de algo para que no llegaran las polillas, que no era solo naftalina, era como un resto de corteza. Sí, Sí, sí. no, bueno, en este momento. Pero este país, un apolillado que había que meterle ese tipo de corteza para que para que no nos comieran, no horadaran, ¿sí? Bueno, estas diferencias anuncian un poco cómo vamos a continuar también en el programa, Sí, ¿sí? A así propósito... que se vendrán algunas sorpresas. Sí, ahí Sí, sí. las vamos a ir transmitiendo por el Instagram, Sí. pero al Sí. menos Oye, por lo pronto yo quiero avisar que estamos articulándonos con otras agrupaciones, Sí, principalmente de Santiago, con Repensándonos, con a Desalambrar la Salud Mental y otros grupos. Y ya estamos armando algo más grande y el grupo, el colectivo Repensarnos nos invitó a participar en una conversación abierta con Tomás Hirsch, un diputado eh, del Partido Humanista, creo que es, Humanista Verde en su tiempo, el Quillay, dice Rodrigo. Quillay, buena, Rorro. Quillay, ¿no? Eh, y la próxima semana vamos a tener una conversación con Tomás Hirsch, que también fue ex candidato a la presidencia por el Partido Humanista. Así que los que estén interesados se pueden inscribir a nuestro correo electrónico. ¿Por Hay una cita. ¿Cómo? por qué plataforma va? ¿No va por Instagram? Por Zoom. Por Zoom. Sí, hay que inscribirse ahí. ¿Y vamos qué día? ¿Puedes repetirlo, por favor? El próximo miércoles a las 19 horas. Qué bueno para agendarlo ya. ya. Por, claro. Dale. De todas maneras, vamos a republicar el afiche. Ya pues. Sí. Y bueno, y Javier también está con sus programas también en su otra plataforma que tiene otros temas que no sé, Javier, ¿qué estás preparando también? Sí, sí, de hecho justo estoy en eso, porque Información. ahora tengo que pasar a publicitar la entrevista que haré mañana a Amelia Gaete Pinda, educadora intercultural mapuche, sobre medicina mapuche, de energía, enfermedad y bienestar. Vamos a hablar sobre la medicina mapuche en este contexto actual, así que tenemos una buena conversación ahí, de medicina y también política. Sí, sí. Y nos vamos a tomar un tiempo también esta pausa para pensar acciones y actividades que vamos a desarrollar de manera presencial en la medida en que vayamos encontrándonos cara a cara, cuerpo a cuerpo, voz a voz. ¿Sí? Eh, hay pretexto para un rato más, hacemos una pausa, nos despedimos, les damos las gracias nuevamente. Bueno, y a ustedes amigos por haber compartido este tiempo maravilloso. Eso, Muchas gracias a todos los que nos siguieron, a los que están acá hasta el último minuto también. a tu mamá.
a mi madre. A tu madre, ¿sí? Así que gracias a ti también, Rodrigo, Jonathan, por todo el cariño y toda la confianza. Y seguiremos trabajando juntos. Así es, pues muchas gracias también a todos a nuestros seguidores. Un abrazo a la distancia, un abrazo fraterno, un abrazo solidario, digno, respetuoso, diverso. Y eso, muchachos, los quiero mucho, un abrazo grande y seguimos trabajando por nuevos pretextos. Dale, flaco. Saluda a tu madre. Un abrazo grande. Chao, Igualmente. gente. Nos vemos. Chao, yo sigo bien. Persistan. Chao. Eso, ¿cómo se hace? Ahí. Ya te voy a llamar.